Millonario contrata a una esposa por 7 días, debido a una cláusula en el testamento. Así fue como ella reaccionó. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas de la oficina de Alejandro Linares, el abogado de la familia García Alarcón, mientras Ignacio esperaba en silencio. Era un hombre de figura esbelta y porte serio, acostumbrado a mantener la calma en cualquier circunstancia. Sin embargo, en ese momento, una extraña mezcla de curiosidad e incomodidad lo inquietaba. Su abuelo, don Alfonso García, había fallecido hacía pocas semanas, y las formalidades del testamento habían seguido sin mayores sorpresas, hasta ahora. Alejandro carraspeó y revisó de nuevo el documento. Alzó la vista hacia Ignacio con una mezcla de seriedad y simpatía antes de hablar. Ignacio, tu abuelo fue muy claro en sus deseos finales. Él siempre te consideró su heredero natural y quería dejarte todo lo que construyó, pero existe una condición. Ignacio frunció el ceño, cruzando los brazos. Su abuelo siempre había sido un hombre de principios, pero también de ideas rígidas y, en ocasiones, desconcertantes. Esto no le sorprendía, aunque lo dejaba confundido. ¿Qué tipo de condición?, preguntó con una voz baja y contenida. Alejandro leyó en voz alta el párrafo que contenía la condición, dejando claro que don Alfonso no había dejado espacio para interpretaciones. Ignacio debía casarse antes de un mes y mantener ese matrimonio, durante al menos una semana para poder heredar la fortuna. Si no lo cumplía, la herencia se dividiría entre varias fundaciones, dejando a Ignacio prácticamente sin nada. La risa irónica que escapó de sus labios no reflejaba humor. Era una reacción a la absurda situación. Se levantó de la silla y se dirigió a la ventana, observando las luces de la ciudad mientras procesaba las palabras del abogado. Para alguien como él, que siempre había evitado el compromiso y prefería mantener relaciones distantes, aquello sonaba casi como una trampa. ¿Es una broma?, murmuró, volviéndose hacia Alejandro. Sé que parece extraño, pero tu abuelo dejó todo esto claramente establecido, dijo Alejandro, cerrando el testamento con un leve suspiro. No tienes mucha elección, Ignacio. Si no cumples con esta condición, perderás todo lo que has manejado en la empresa hasta ahora. Ignacio asintió en silencio. Sabía que su abuelo había querido enseñarle algo, una lección final que ni siquiera en vida se había atrevido a darle directamente. Pero el tiempo era limitado, y encontrar a alguien dispuesta a casarse con él por una semana no iba a ser fácil, y mucho menos alguien que no complicara más la situación. Salió de la oficina con el ruido de la lluvia aún resonando en sus oídos y una idea rondando su mente. Quizás, si no había forma de evitar aquella condición, la mejor solución sería tratar el matrimonio como cualquier otro acuerdo comercial. Un trato, un negocio limpio y claro, sin emociones, sin complicaciones. Al día siguiente, Ignacio comenzó a buscar opciones discretas. El desafío estaba en encontrar a alguien que comprendiera sus términos sin involucrarse emocionalmente. Tras algunas llamadas llegó a un nombre: Sofía Torres, una actriz joven y talentosa que, aunque no era famosa, había ganado cierto prestigio en círculos de teatro local. Con el contacto en mano, la invitó a un café en una esquina discreta de la ciudad. Sofía llegó puntual, con su cabello oscuro recogido en una coleta desordenada y un semblante serio. Era una mujer que emanaba fuerza y serenidad, y aunque parecía fuera de lugar en el entorno, su presencia era innegable. Ignacio fue directo al grano. Sofía, gracias por venir. Lo que voy a proponerte puede sonar extraño, pero necesito tu ayuda, y creo que podríamos beneficiarnos ambos. La miró con atención, evaluando su reacción antes de continuar. Necesito una esposa, al menos por una semana. Sofía parpadeó, sorprendida, y luego dejó escapar una risa irónica. Esto sí que no me lo esperaba, dijo con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Estás hablando de un matrimonio temporal? Ignacio asintió sin perder la compostura. Es un acuerdo puramente contractual. Mi abuelo dejó una cláusula en su testamento que me obliga a casarme si quiero heredar. Todo esto terminaría en una semana, sin compromisos adicionales. Claro, recibirías una compensación generosa. Sofía entrecerró los ojos,
estudiando a Ignacio. La oferta era inusual, pero no sonaba a una estafa. Ella estaba pasando por una situación difícil. Las cuentas médicas de su madre acumuladas y los pagos de alquiler atrasados la mantenían en un estrés constante. Por otro lado, aceptar un trato de este tipo no era una decisión ligera. Finalmente, respiró hondo, tomando la decisión que sabía sería complicada, pero necesaria. «Está bien, acepto, pero tengo algunas condiciones», respondió con firmeza. «Quiero que todo quede claro desde el principio. No seré simplemente un adorno. Si voy a ayudarte, quiero ser tratada con respeto. ¿Estamos de acuerdo?» Ignacio sonrió ligeramente, reconociendo la valentía y el carácter de Sofía. No era una mujer fácil de impresionar, y eso le agradaba. Extendió su mano hacia ella, sellando el trato que cambiaría sus vidas. «De acuerdo, Sofía. A partir de hoy serás mi esposa, aunque solo sea por una semana». Sofía apenas podía creer en lo que se había metido. Había escuchado muchas historias de trabajos extraños, pero ser la esposa temporal de un desconocido y multimillonario estaba fuera de todo lo imaginable. Caminaba hacia el elegante edificio donde Ignacio vivía, todavía procesando el cambio radical en su vida. Con un bolso en una mano y su teléfono en la otra, respiraba hondo para calmarse. Al llegar, Ignacio ya la esperaba en el vestíbulo, impecable en un traje gris oscuro, con su habitual aire de seriedad. Sin embargo, hoy parecía más relajado, casi como si aquello fuera solo un paso más en su rutina. Sofía, en cambio, sentía cada latido en su pecho mientras se acercaba a él. «Puntual, eso me agrada», comentó Ignacio, extendiéndole una pequeña sonrisa que apenas suavizó su rostro severo. Sofía le devolvió la sonrisa, tratando de mantener la compostura. Aunque el plan parecía sencillo, su mente la traicionaba con preguntas e inseguridades. Estaba a punto de convertirse en esposa, aunque fuera solo en apariencia, de un hombre que apenas conocía, y lo haría en condiciones absolutamente específicas y calculadas. «¿Lista para el próximo paso?», preguntó él, inclinando la cabeza hacia la puerta que daba al ascensor. «Sí», respondió Sofía con una determinación que, aunque no sentía del todo, sonaba convincente. Subieron en silencio hasta el penthouse. Al entrar, Sofía sintió que había pasado a un mundo diferente. La vista de la ciudad se extendía bajo las grandes ventanas, y el espacio estaba decorado con una elegancia minimalista, en tonos neutros y con detalles de arte moderno. Todo en el lugar reflejaba la personalidad meticulosa de Ignacio. «He preparado un contrato para asegurar que todo quede en términos claros», dijo Ignacio, señalando una carpeta en la mesa de la sala de estar. «Quiero que lo leas con calma antes de que lo firmemos». Sofía asintió, intentando no dejarse intimidar por la formalidad de todo aquello. Se sentó en el sofá y abrió la carpeta, leyendo cada línea cuidadosamente. Las condiciones eran claras. Ambos deberían presentarse como un matrimonio genuino durante eventos familiares y empresariales, e Ignacio cubriría todos los gastos de Sofía durante ese tiempo, además de un generoso pago al final de la semana. Sin embargo, había una cláusula que llamó su atención y que hasta ahora Ignacio no había mencionado. ¿Qué significa esto de presentarse en todo momento como una pareja afectuosa?, preguntó, levantando la vista hacia él. Ignacio se inclinó hacia adelante, un destello de incomodidad en sus ojos. Había esperado esa pregunta, pero no era fácil explicarlo. Para que este matrimonio parezca real, debemos actuar como tal. Los miembros de mi familia y colegas no se conformarán con una relación fría o distante. Necesitarán ver afecto, naturalidad. Hizo una pausa, escogiendo sus palabras. Quiero decir que no es suficiente una simple alianza. Es importante que se vea convincente. Sofía suspiró, procesando la idea de mostrarse afectuosa con él. No le gustaba la idea de actuar en público, pero comprendía la importancia de parecer genuinos. Sin embargo, decidió que sería sincera en cuanto a sus límites. De acuerdo, pero debe haber límites claros en cuanto a lo que cada uno espera del otro.
Necesito saber exactamente qué esperas, Ignacio. No quiero sorpresas. Ignacio asintió, impresionado por su franqueza. Era una mujer directa, y eso era algo que él, en el fondo, apreciaba. Lo entiendo y lo respeto. Nos limitaremos a lo esencial para que se vea natural. Pequeños gestos, tomarse de la mano, una sonrisa ocasional, esas cosas. Nada más. No voy a pedirte nada con lo que no te sientas cómoda. El alivio en el rostro de Sofía fue evidente. Le gustaba la idea de que Ignacio fuera tan meticuloso en esos aspectos, pero al mismo tiempo sentía una extraña incomodidad al pensar en él de esa manera, como un esposo de mentiras, en una relación puramente profesional. Después de leer y aclarar los términos, Sofía firmó el contrato. Ignacio guardó la carpeta con gesto satisfecho, consciente de que aquel era el primer paso hacia la resolución de su dilema con el testamento. Bien, ahora que hemos aclarado todos los términos, te he reservado una habitación aquí. Creo que es lo más conveniente mientras dure nuestro acuerdo. Sofía lo miró con una mezcla de sorpresa y aceptación. Al fin y al cabo, hacer el papel de esposa significaba vivir bajo el mismo techo, aunque en habitaciones separadas. Sin decir más, Ignacio la acompañó al piso superior, donde se encontraba una elegante habitación de invitados. Había un amplio ventanal, un vestidor y un baño privado, detalles que Sofía agradeció. La vista desde allí era aún más impresionante, y el lujo de cada rincón superaba cualquier expectativa. Espero que te sientas cómoda. Si necesitas algo, solo dímelo, dijo Ignacio antes de retirarse a su propia habitación. Sofía se quedó sola, observando el cuarto que por una semana sería su refugio en esta extraña aventura. Sentía que el peso de las expectativas estaba comenzando a calar en ella. Esto no era solo un trabajo, era una transformación de su propia vida, al menos temporalmente. Se dejó caer en la cama, observando el techo, y pensó en su madre. La razón principal por la que había aceptado todo esto era para ayudarla, y recordarse de eso le daba fuerzas. Pero aún así, no podía negar que una parte de ella se preguntaba qué clase de mujer terminaría siendo después de pasar una semana en la vida de un hombre como Ignacio. Suspiró, cerrando los ojos por un momento, dejando que la idea se asentara en su mente. Era solo una semana, se repetía, 7 días. Al final, todo volvería a la normalidad. Esa misma noche, Ignacio le informó a Sofía que debía acompañarlo a una cena de negocios importante. La empresa familiar estaba en pleno proceso de expansión y varios socios estratégicos estarían presentes. Sofía asintió, tratando de controlar los nervios que la envolvían ante la idea de asumir un papel tan importante frente a desconocidos. Cuando llegó la hora, Sofía bajó las escaleras y se encontró con Ignacio esperándola en el vestíbulo. Llevaba un vestido elegante pero sobrio, de un tono vino que resaltaba su piel y su cabello oscuro. Ignacio le dedicó una mirada de aprobación y una leve sonrisa, un gesto que a Sofía le pareció inesperadamente cálido, aunque efímero. «Perfecta», dijo Ignacio, estirando su brazo hacia ella. Sofía lo tomó con naturalidad, aunque la proximidad la hizo sentir algo incómoda. La profesionalidad en su trato era evidente, pero había una tensión subyacente que ambos parecían ignorar. El restaurante era uno de los más exclusivos de la ciudad, un lugar frecuentado por empresarios, políticos y personalidades influyentes. Sofía sintió el peso de las miradas al entrar al salón con Ignacio. La imagen de la pareja impecable que formaban no pasó desapercibida, y Sofía notó que algunos asistentes parecían sorprendidos al ver a Ignacio con alguien a su lado. Al llegar a la mesa, Ignacio le presentó a algunos socios clave y a un par de familiares que estaban allí por cuestiones de negocios. Sofía mantuvo su sonrisa cordial, recordándose que era parte del acuerdo comportarse de forma afectuosa y natural. Pero entonces, durante el primer brindis, uno de los socios, un hombre mayor de voz profunda y presencia imponente, hizo un comentario que tensó el ambiente. «Ignacio, nunca imaginé que te veríamos finalmente casado». Sus palabras sonaban amables,
pero había un tono sarcástico en su voz. Y con una mujer tan joven y hermosa, no esperaba menos de ti. Sofía sonrió con educación, pero sintió que Ignacio tensaba ligeramente la mandíbula. Antes de que él respondiera, ella decidió tomar la iniciativa. Es cierto, no esperaba que alguien como Ignacio se decidiera tan rápido, dijo, entrelazando su brazo con el de él y dedicándole una mirada juguetona que sorprendió al propio Ignacio. Pero a veces las cosas buenas llegan cuando menos lo esperas, ¿no es así? El socio soltó una carcajada, aparentemente satisfecho con la respuesta de Sofía. Ignacio asintió, sin dejar de mirarla con una mezcla de sorpresa y algo de admiración. Ella había sabido manejar la situación con soltura, sin mostrar ningún signo de inseguridad, y aquello, aunque le sorprendía, le resultaba gratificante. Sin embargo, la noche apenas comenzaba, y los comentarios no cesaron. Ignacio se mantuvo en su papel, dirigiendo la conversación hacia temas empresariales, pero cada vez que la atención volvía hacia ellos como pareja, Sofía intervenía con habilidad, generando risas y comentarios halagadores. Al cabo de un rato, Ignacio parecía haber bajado un poco la guardia, aunque aún se notaba su tensión en los gestos. Mientras tomaban el segundo plato, una de las socias, una mujer elegante y de mirada penetrante, dirigió su atención a Sofía. «¿Y tú, querida, a qué te dedicas? Imagino que la vida con Ignacio debe ser interesante, considerando su ritmo de trabajo y sus responsabilidades». Sofía respiró hondo y mantuvo la compostura, consciente de que era una pregunta capciosa. Podía sentir la mirada de Ignacio sobre ella, esperando su respuesta. «Soy actriz», respondió con sinceridad, manteniendo su sonrisa segura. «Creo que eso equilibra un poco nuestras vidas. Ignacio y yo somos personas bastante distintas, pero eso hace que cada momento juntos sea especial». La mujer asintió, impresionada, mientras el resto de la mesa parecía aceptar la respuesta. Ignacio relajó los hombros visiblemente, aunque su expresión seguía siendo analítica. Los asistentes retomaron su charla sobre negocios, y por un momento Ignacio y Sofía quedaron fuera del centro de atención. Al finalizar la cena, Ignacio tomó la mano de Sofía mientras se despedían de los asistentes. A pesar de que era un gesto pactado en el contrato, ella sintió una extraña calidez en su toque, casi como si realmente estuvieran compartiendo un vínculo más allá de la formalidad. De regreso al automóvil, Sofía rompió el silencio, observando de reojo el perfil de Ignacio mientras él miraba la carretera con atención. «Creo que esa cena salió bastante bien», comentó sin ocultar el orgullo en su voz. «Debo decir que no esperaba que tu círculo fuera tan inquisitivo». Ignacio sonrió levemente, sin apartar la vista del camino. «No suelo llevar a nadie a mis reuniones de trabajo, y eso causa curiosidad», respondió con tono neutro. «Pero debo admitir que manejaste todo bastante bien, incluso mejor de lo que esperaba». Sofía se encogió de hombros, como restando importancia a sus palabras. «Es parte del trabajo, aunque confieso que tus socios son un grupo particular. Algunos parecen más interesados en nuestra relación que en tus proyectos». Ignacio soltó una risa baja, y Sofía lo miró sorprendida. Era la primera vez que lo veía reír de forma tan espontánea. «Sí, puedo ver por qué lo dices», dijo, mirando a Sofía por un segundo antes de volver la vista al frente. «Mi abuelo tenía razón en algo. Este mundo puede ser una jaula de fieras. A veces saber cuándo y cómo contestar es tan importante como saber callar». Sofía asintió, comprendiendo que Ignacio no solo se refería a la cena, sino también a su propia vida. Aunque aquello era solo una representación temporal, la cena había revelado aspectos de su personalidad que ambos parecían ignorar hasta ese momento. Había más complejidad en aquel trato de la que ninguno de los dos había anticipado. Cuando llegaron al departamento, Ignacio se despidió con una inclinación de cabeza. «Gracias por hoy, Sofía. Has superado las expectativas». Sofía asintió, un poco sorprendida, pero aliviada. Después de todo, el acuerdo no era solo cumplir con el testamento. Era un desafío de adaptación, un choque de personalidades y mundos. Mientras cerraba la puerta de su habitación,
Sonrió para sí misma, preguntándose qué más traería aquella semana inesperada junto a Ignacio. Los días siguientes pasaron con la misma dinámica, entre cenas de negocios y reuniones familiares. Cada vez que Sofía e Ignacio aparecían juntos, debían mantener la fachada de una pareja profundamente conectada. A pesar de lo extraño de la situación, ambos habían logrado una especie de coreografía natural, y cada sonrisa o mirada cómplice que intercambiaban parecía convincente para los demás, y quizás, en cierta medida, también para ellos mismos. Una noche, después de regresar de un evento especialmente agotador, Ignacio sugirió que compartieran una copa de vino en la sala de estar. Sofía, sorprendida por la invitación, aceptó con una leve sonrisa. Hasta ahora Ignacio había sido formal y reservado en sus interacciones fuera de la actuación pública, pero aquella noche parecía querer extender la conversación. ¿No te cansas de todo esto?, preguntó Sofía, observando cómo Ignacio servía el vino. ¿Te refieres a los eventos? Ignacio le tendió una copa y tomó asiento frente a ella. Su expresión era seria, pero había un leve destello de vulnerabilidad en su mirada. No puedo decir que lo disfrute, pero es parte del paquete. Crecer en una familia como esta significa que tienes que cumplir con ciertas expectativas o enfrentar las consecuencias. Sofía asintió, sorbiendo el vino mientras pensaba en las palabras de Ignacio. Había algo en su tono que sugería una historia no contada, un peso que había aprendido a llevar en silencio. Aprovechando la atmósfera relajada, decidió indagar un poco más, con cuidado de no sonar invasiva. ¿Fue tu abuelo quien te enseñó eso? Ignacio se quedó en silencio por un momento, mirando el contenido de su copa. Sus ojos, normalmente fríos y analíticos, parecían perderse en algún rincón de su memoria. En gran medida, sí. Mi abuelo era una figura difícil. Tenía una idea muy específica de cómo debería ser un García Alarcón. Para él, todo se reducía a un código de honor y sacrificio, y yo era su proyecto más grande. Me enseñó a construir una coraza, a ser calculador. Ignacio dejó escapar un suspiro, como si esas palabras hubieran estado atrapadas mucho tiempo. Quería convertirme en el sucesor perfecto, y yo intenté complacerlo, hasta que un día decidí que no quería seguir siendo su marioneta. Sofía lo escuchaba en silencio, sintiendo una extraña empatía hacia él, aquella imagen de Ignacio que siempre proyectaba, el hombre firme y controlado, inmutable, comenzaba a desmoronarse ante sus ojos, revelando un lado que pocos parecían conocer. Comprendía que la frialdad que él mostraba no era más que un reflejo de las expectativas impuestas. Eso suena solitario, dijo suavemente, sin apartar la mirada de él. Ignacio alzó la vista, sorprendido por la franqueza de Sofía, y esbozó una sonrisa amarga. Es lo que elegí. Para él mostrar vulnerabilidad era sinónimo de debilidad. Ignacio se detuvo un momento, como si se debatiera entre seguir hablando o callar. Mis padres murieron cuando era un niño, y fue él quien se encargó de mí. No estaba preparado para ser padre, pero se convirtió en uno a su manera. Creo que esa pérdida, sumada a sus propias exigencias, lo endureció. No se permitía conectar con los demás, y en algún punto de mi vida decidí que yo tampoco lo haría. Sofía sintió un nudo en la garganta al escucharlo. Esa dureza que había visto en Ignacio ya no le parecía arrogancia, sino el reflejo de un dolor reprimido. Comprendía ahora que el motivo de su contrato, de aquel matrimonio de conveniencia, no era solo la herencia. Era también el miedo a la vulnerabilidad, a conectarse con alguien más y arriesgarse a ser herido. ¿Alguna vez te has arrepentido de esa decisión?, preguntó ella susurrando casi sin darse cuenta. Ignacio la miró, sorprendido por la pregunta. Por un momento, sus ojos se suavizaron, como si la respuesta estuviera a punto de aflorar. Sin embargo, en lugar de responder, Ignacio se limitó a dar un sorbo a su vino desviando la vista hacia la ventana. «Supongo que todos cargamos con decisiones difíciles, ¿no?», respondió finalmente, eludiendo la pregunta. Era una evasión calculada,
como tantas otras veces en su vida. La conversación fue desvaneciéndose en un silencio cómodo, uno que no requería palabras, pues ambos parecían haber llegado a un entendimiento tácito. Sofía sentía que, sin querer, Ignacio había compartido una parte de sí mismo que quizá ni siquiera él sabía que llevaba dentro. Y aunque aquello era solo una farsa temporal, el vínculo que había comenzado a formarse entre ellos era real. Finalmente, Ignacio se levantó, dispuesto a retirarse. Antes de que se fuera, Sofía lo detuvo suavemente. «Gracias por compartir eso conmigo. A veces es difícil dejar que alguien entre, aunque sea un poco». Ignacio la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y agradecimiento. Durante un segundo pensó en decir algo más, pero en lugar de palabras, le dedicó una leve sonrisa, una que por primera vez parecía auténtica, libre de la frialdad habitual. «Buenas noches, Sofía», murmuró antes de irse a su habitación. Cuando Sofía se quedó sola, notó que aquella conversación la había afectado más de lo que imaginaba. Había aceptado este acuerdo pensando que sería algo sencillo, pero comenzaba a entender que Ignacio no era solo el hombre distante y calculador que había imaginado. Había mucho más detrás de esa fachada, y aunque no quisiera admitirlo, sentía que aquel vínculo inesperado empezaba a tener un peso en su vida que iba más allá del contrato. Se recostó en la cama, sintiendo una mezcla de emociones y pensamientos contradictorios. La imagen de Ignacio, sus palabras y esa soledad que había confesado seguían en su mente. Quizá estaba cruzando una línea peligrosa, y lo sabía, pero en el fondo sentía que no podía evitarlo. La calma que Sofía había encontrado tras la conversación con Ignacio se vio interrumpida al día siguiente, cuando un imprevisto llegó a la puerta de la vida de ambos. Ignacio estaba en su despacho, trabajando en la planificación de una nueva expansión, cuando su asistente entró, anunciando con voz algo titubeante: «Perdón por interrumpir, señor García, pero está aquí la señorita Camila Valdés. Dice que necesita hablar con usted. Insiste en que es urgente». Ignacio parpadeó sorprendido y algo molesto. Camila Valdés era una antigua novia con la que había tenido una relación breve pero intensa hacía unos años. Después de su ruptura, habían mantenido una cordial distancia, pero nunca había esperado que ella reapareciera de esta manera, sin previo aviso. «Hazla pasar», dijo finalmente con voz firme, aunque en su interior sentía un leve malestar. Al entrar, Camila se movió con elegancia, con la misma seguridad que siempre la había caracterizado. Vestida impecablemente, no ocultaba su mirada inquisitiva ni la leve mueca de desdén que apareció en sus labios al observar el entorno, percibiendo quizás que algo en la vida de Ignacio había cambiado. «Ignacio, ¿cuánto tiempo sin verte?», dijo con una voz melosa que por un momento le hizo recordar el pasado. Sin embargo, él mantuvo la compostura y un tono distante. «Camila, no esperaba verte», respondió, invitándola a tomar asiento con un gesto de cortesía. «¿A qué debo tu visita?». Camila tomó asiento, pero sus ojos escudriñaban cada detalle, como buscando algo que la confirmara de aquello que había oído. «Escuché rumores», dijo, con una sonrisa ladeada. «Dicen que te has casado. Supuse que era una exageración, así que quise venir y escucharlo de tu boca». Ignacio asintió manteniendo su mirada impasible. «No son rumores. Me he casado», respondió con calma, sin dar mayores detalles. Camila entrecerró los ojos, como si intentara leer entre líneas. Se cruzó de piernas y se inclinó hacia él, hablando en un tono bajo y sugerente. «Ignacio, tú y yo nos conocemos bien. Esto no es propio de ti. ¿Qué está pasando realmente?». Ignacio la miró, consciente de que Camila tenía razón en cierto punto. Pocos conocían la fachada calculada que había construido, y ella, con quien había compartido una etapa de su vida, lo conocía lo suficiente para detectar lo inusual de su matrimonio. Repentino. Sin embargo, decidió no ofrecer más explicaciones. «Las cosas cambian, Camila. Las personas cambian», dijo, manteniendo la firmeza.
Camila soltó una risa seca, visiblemente molesta por la respuesta. Se levantó y, sin mediar palabras, se dirigió a la puerta, pero antes de salir se volvió hacia él. Quiero conocerla. Quiero ver a la mujer que ha logrado lo que nadie antes, atraparte, dijo, con un brillo desafiante en los ojos. Ignacio mantuvo la calma, aunque el comentario lo irritó. La última cosa que deseaba era incluir a Sofía en una escena con Camila, pero sabía que negarse solo avivaría la curiosidad de su antigua novia. Así que, con la misma frialdad de siempre, accedió. «Está bien, Camila, ven a cenar esta noche. Sofía y yo te recibiremos». Esa noche, mientras Sofía se preparaba para la cena, Ignacio le informó sobre la visita de Camila. Sofía sintió una punzada de incomodidad al oír el nombre y el tono con el que Ignacio describía su relación. Claramente, Camila había sido importante en algún momento, y ahora parecía dispuesta a probar la autenticidad de su matrimonio. «No tienes nada de qué preocuparte», dijo Ignacio notando la expresión de Sofía. «Esta cena será solo una formalidad. Camila es alguien del pasado, y para ella este matrimonio es inesperado. Eso es todo». Sofía intentó tranquilizarse, recordándose que después de todo, solo estaban representando un papel. Sin embargo, en el fondo sabía que la presencia de Camila desestabilizaba algo en ella que prefería ignorar. Al recibir a Camila en la entrada, Ignacio notó la mirada de evaluación que su antigua novia lanzaba a Sofía. A pesar de la incomodidad que le provocaba la situación, Sofía se mantuvo serena, y con una leve sonrisa, saludó a Camila con cordialidad. «Un gusto conocerte, Camila», dijo Sofía con voz amable y firme. Camila respondió con una sonrisa tensa. «El gusto es mío. No podía quedarme con la curiosidad de conocer a la mujer que finalmente logró llevar a Ignacio al altar». Durante la cena, Camila mantuvo un aire crítico y una actitud inquisitiva. Hizo preguntas sobre cómo se conocieron, cómo habían decidido casarse tan rápidamente, y aunque Sofía respondía con naturalidad, las constantes insinuaciones de Camila iban en aumento. Finalmente, cuando se sirvió el postre, Camila miró directamente a Sofía y lanzó un comentario que encendió una chispa de tensión en el ambiente. «Me sorprende, Sofía. Nunca imaginé que Ignacio se enamorara tan rápido. Para alguien tan reservado, no es fácil abrirse y confiar». Sofía sintió una punzada de incomodidad, pero mantuvo la calma. Sabía que el comentario estaba cargado de insinuaciones, pero decidió no ceder a la provocación. «El amor a veces llega de formas inesperadas», dijo con una sonrisa, «y cuando encuentras a alguien que realmente te entiende, no necesitas mucho tiempo para saber que es la persona correcta». Ignacio le dedicó una mirada de aprobación, y Sofía sintió que, aunque la situación era incómoda, había dicho lo necesario para mantener la fachada intacta. Sin embargo, el ambiente se tornó aún más tenso cuando Camila dirigió su atención a Ignacio, en un tono que casi parecía una súplica velada. «Ignacio, sabes que siempre tendrás un lugar especial para mí. Espero que, independientemente de tus decisiones, no olvides eso», dijo, ignorando por completo la presencia de Sofía. Ignacio se tensó, notoriamente incómodo. Sofía, sin embargo, decidió intervenir. Apretó la mano de Ignacio bajo la mesa y miró a Camila con calma, mostrando su confianza. «Camila, entiendo que compartieron una historia, y respeto eso», dijo sin apartar la mirada de ella. «Pero espero que también respetes lo que Ignacio y yo tenemos ahora». El comentario de Sofía pareció sorprender a Camila, quien enmudeció por un instante. Finalmente, esbozó una sonrisa forzada, recogió sus cosas y se levantó. «Gracias por la cena. Creo que ya he visto lo suficiente», dijo, lanzándole una última mirada a Ignacio antes de marcharse. Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio llenó la sala. Ignacio suspiró, visiblemente aliviado, y miró a Sofía con una mezcla de agradecimiento y admiración. «Gracias por eso, Sofía. Manejaste la situación mejor de lo que habría esperado», dijo, sinceramente impresionado. Sofía sonrió, sintiendo un extraño alivio,
La cena había sido un reto, y aunque no podía entender por qué sentía aquella mezcla de celos e inseguridad, sabía que había hecho lo correcto. De nada. Supongo que aunque solo sea un acuerdo, ambos estamos en esto, ¿no? Ignacio asintió, consciente de que aquella fachada comenzaba a desdibujarse, porque aunque su matrimonio fuera un contrato temporal, aquella noche ambos habían defendido algo más que un simple acuerdo. Habían defendido sin darse cuenta el principio de un vínculo inesperado. La cena con Camila dejó en el aire una tensión invisible entre Sofía e Ignacio. Aunque ninguno lo mencionara, ambos sentían que algo había cambiado desde aquella noche. Las miradas que compartían eran más prolongadas, y en esos momentos de silencio compartido, una extraña intimidad comenzaba a aflorar. Sin embargo, la frialdad de Ignacio regresó rápidamente al recordarse a sí mismo que aquello no era real. La cercanía y complicidad que se estaba creando entre ellos era una amenaza a la fachada que había construido durante años, y la idea de abrirse emocionalmente lo incomodaba profundamente. Así, se lanzó nuevamente al trabajo, distanciándose de Sofía cada vez que podía. Ella lo notaba, pero decidió no hacer preguntas, recordándose que su acuerdo era solo eso, un trato. Pasaron los días, y Sofía, cansada de la indiferencia de Ignacio, decidió confrontarlo. Después de todo, ambos habían hecho un esfuerzo por crear un vínculo que, aunque basado en un contrato, merecía una comunicación honesta. Una noche, lo encontró en su despacho, absorto en papeles y notas, como si intentara refugiarse en el trabajo para evitar cualquier conflicto interno. «Necesitamos hablar, Ignacio», dijo ella con un tono firme. Ignacio alzó la vista, sorprendido al verla allí, con los brazos cruzados y una expresión decidida en el rostro. «¿Sobre qué?», respondió intentando sonar despreocupado. Sofía se acercó y se sentó frente a él, sin apartar su mirada de la suya. «Sobre nosotros, y lo que realmente significa este matrimonio para ti, porque, Ignacio, aunque acepté tu trato, creo que no es justo que me ignores de esta forma, como si todo fuera un trámite más». Ignacio suspiró, cerrando los documentos frente a él y reclinándose en la silla. Sabía que ella tenía razón, pero sus miedos y su orgullo lo mantenían alejado, envuelto en un muro de indiferencia. «Sofía, no malinterpretes esto», comenzó con voz firme. «Pero tú sabías desde el principio que este acuerdo es temporal, un contrato para cumplir la cláusula del testamento. No hay nada más que eso». Sofía sintió una punzada en el pecho ante su respuesta fría. Había esperado que él reconociera el vínculo que ambos habían construido, aunque fuera solo una leve admisión. Pero Ignacio, firme en su postura, parecía dispuesto a dejar claro que, para él, aquello no tenía ninguna implicación emocional. «¿Nada más que eso?», repitió Sofía, con una voz entrecortada por la decepción. «Ignacio, llevamos días compartiendo cosas, hablando, conociéndonos. Te he visto abrirte como no lo haces con nadie más. Y ahora, después de todo eso, ¿me dices que solo soy parte de tu contrato?». Ignacio sintió que sus palabras habían sido crueles, pero en lugar de disculparse, mantuvo su fachada. «Sofía, no es nada personal. Mi vida es complicada y lo que menos necesito es añadir emociones a algo que debe ser estrictamente profesional». Sofía se levantó, con los ojos brillantes y una mezcla de enojo y dolor en su mirada. Aquella barrera que él levantaba era frustrante y agotadora, y aunque había aceptado el acuerdo en términos prácticos, no podía ignorar que, con el tiempo, había comenzado a sentir algo por él. «Ignacio, siento que te escondes detrás de ese contrato», dijo conteniendo las lágrimas. «Te has acostumbrado a mantener a las personas lejos, pero eso no te hace más fuerte, te hace más solitario». Ignacio desvió la mirada, molesto consigo mismo por la incomodidad que aquellas palabras le provocaban. Tenía miedo de responder, porque en el fondo sabía que Sofía tenía razón, y ese reconocimiento lo llenaba de incertidumbre. Sofía dio un paso hacia la puerta, pero antes de salir hizo una pausa y lo miró una vez más. «Quizás sea mejor que terminemos esto aquí. No tengo intención de cumplir un acuerdo que me hace sentir invisible», susurró, en un tono resignado, y luego salió del despacho,
cerrando la puerta tras de sí. Ignacio se quedó solo, procesando las palabras de Sofía y sintiendo cómo algo se desgarraba dentro de él. Ella había sido directa, franca, y había expuesto sus miedos con una claridad que él jamás había logrado. Durante años se había convencido de que su soledad era una elección, pero en el fondo entendía que su incapacidad para abrirse a los demás lo había dejado incompleto. Los días siguientes fueron fríos y tensos. Sofía evitaba a Ignacio, y él, en su orgullo, no intentó acercarse, convencido de que aquella distancia le devolvería el control que sentía estar perdiendo. Sin embargo, cada vez que pasaba por la habitación de Sofía o veía algún detalle que le recordaba a ella, sentía una punzada de arrepentimiento. Sabía que, al intentar protegerse, había alejado a la única persona que había logrado comprenderlo en mucho tiempo. Finalmente, la noche antes de que el contrato expirara, Ignacio no pudo soportar más la incertidumbre. Buscó a Sofía y la encontró en la sala, preparando su equipaje. Ella lo miró con frialdad, como si hubiera esperado aquella confrontación, pero sin la ilusión que solía brillar en sus ojos. —¿Vas a decirme algo, Ignacio? —preguntó, con voz suave, pero determinada. Ignacio respiró hondo, intentando encontrar las palabras correctas. Sabía que ya no tenía tiempo para excusas o evasiones. —Sofía, yo... Se detuvo, sintiendo cómo el orgullo se desmoronaba, mientras las emociones afloraban, sinceras y sin barreras. Yo arruiné esto, y lo sé. Traté de mantener distancia porque creía que eso me protegería, pero ahora entiendo que al hacerlo solo me he lastimado a mí mismo. Sofía lo observaba en silencio, sin soltar sus maletas, mientras Ignacio continuaba. Nunca pensé que alguien pudiera comprenderme como tú lo has hecho, ni pensé que llegaría a sentir esto. Pero cuando me di cuenta, me asusté, no supe cómo reaccionar, y por eso te alejé. Lo lamento, Sofía, no solo eres parte de un contrato, eres más de lo que he tenido en mucho tiempo. Las palabras de Ignacio resonaron en la sala, llenas de arrepentimiento y una vulnerabilidad que jamás había mostrado. Sofía lo miró, procesando aquella confesión y sintiendo cómo el peso de su enojo comenzaba a disiparse. —Ignacio —respondió ella suavizando su expresión—, yo también tengo miedo, pero eso no significa que debamos huir. Creí en este trato y en lo que había detrás de él, porque vi algo en ti. Pero no puedo seguir aquí si solo eres capaz de mirarme desde lejos. Ignacio dio un paso hacia ella, sosteniendo su mirada. Entonces déjame intentarlo, Sofía. Dejemos de lado este contrato y todo lo que representa. Quiero construir algo contigo, sin condiciones, sin términos. Solo nosotros. Sofía lo observó en silencio y finalmente asintió, con una leve sonrisa en sus labios. Aquel acuerdo que habían establecido ya no significaba nada. En su lugar, ambos habían encontrado una conexión que, aunque frágil, estaba basada en la autenticidad. —De acuerdo —susurró ella, dejando las maletas a un lado. Ignacio se acercó a ella, sin decir nada más, y la abrazó. En aquel gesto sentía el peso de sus miedos disiparse. Por primera vez en su vida, había dejado de lado el control, y al hacerlo, había encontrado algo que jamás imaginó posible. Una razón para dejar de esconderse detrás de las sombras. Había roto el acuerdo, sí, pero en su lugar había encontrado algo mucho más valioso. Al día siguiente, Ignacio despertó sintiéndose como si hubiera dejado atrás una carga inmensa. El sol entraba por la ventana, iluminando su habitación de una manera diferente, casi como si el mundo estuviera alineado con la paz que sentía en su interior. Había pasado la noche conversando con Sofía, hablando de miedos, de sueños, y también de cosas simples que nunca pensó compartir con alguien. Ahora el contrato que los unía ya no era un peso sobre sus hombros, sino un simple recordatorio de cómo el destino había obrado de manera inesperada. Ignacio bajó las escaleras y encontró a Sofía en la cocina, con el cabello suelto
y una taza de café en las manos. La escena era tan común, tan cotidiana, que lo hizo sonreír. Ella se volvió hacia él y le devolvió la sonrisa, con una expresión que reflejaba la misma paz que él sentía. «Buenos días», murmuró él acercándose para besarla en la mejilla. Sofía asintió y le ofreció una taza de café. Compartieron el desayuno en silencio, disfrutando de aquella sensación de normalidad que se sentía extrañamente perfecta. Por primera vez en mucho tiempo, Ignacio experimentaba una vida sin la presión de complacer a alguien, sin cumplir expectativas externas. Por fin sentía que podía simplemente ser. Después del desayuno, decidieron salir a caminar por el parque cercano. Era algo sencillo, sin el glamour ni la formalidad de los eventos empresariales, pero fue precisamente esa simplicidad lo que le dio un sentido especial. Mientras caminaban entre los árboles y los senderos, Ignacio la escuchaba hablar de su amor por la actuación, de sus primeros trabajos y del esfuerzo que había puesto para llegar a donde estaba. «A veces pienso que he sido un poco ilusa», dijo ella, mirando los árboles a su alrededor. «Querer ser actriz en un mundo tan competitivo no es fácil, pero es lo que amo. Cuando estoy en el escenario, siento que puedo ser quien quiera y que todas las historias que interpreto se vuelven reales, al menos por un momento». Ignacio la escuchaba en silencio, con una profunda admiración. Cada palabra de Sofía le mostraba lo auténtica y apasionada que era, una característica que él, acostumbrado a la calculada frialdad de su mundo, encontraba casi fascinante. Sofía era todo lo que él no era, libre, emocional y llena de sueños. Y en aquel momento comprendió que quería ser parte de esos sueños, aunque fuera como un espectador privilegiado. «No tienes idea de cuánto te admiro por eso», murmuró, sosteniendo su mano. «A veces creo que he pasado la vida intentando cumplir expectativas de otros, y al final me perdí a mí mismo». Sofía apretó su mano y lo miró con ternura. «Pero ahora estás aquí, Ignacio, y eso es lo único que importa. El pasado solo es importante si nos ayuda a entender quiénes queremos ser». Ambos continuaron caminando, dejando atrás los pensamientos y las palabras que les pesaban. Ignacio sentía que, junto a ella, podía explorar un lado de su vida que hasta entonces había ignorado. Un lado más humano, más libre de las cadenas que él mismo se había impuesto. Al regresar a casa, Ignacio recibió una llamada de su abogado, quien le pidió que se reunieran para revisar el testamento. Parecía un simple trámite, pero Ignacio ya no sentía la ansiedad que solía acompañar cada paso relacionado con la herencia de su abuelo. Ahora era solo una formalidad que cumplir antes de cerrar un capítulo de su vida. Al llegar a la oficina, Alejandro lo recibió con una expresión neutra, pero en sus ojos había un destello de curiosidad. «Ignacio, me alegra verte. Creo que ya has cumplido con todos los requisitos, así que no hay nada más que te impida recibir la herencia. Pero debo decirte que hay algo más que deberías saber». Ignacio frunció el ceño, un poco confundido. «¿Algo más?». Alejandro le entregó una carta, con el sobre ya desgastado por el tiempo. Era una carta de su abuelo, dirigida a él. Ignacio la tomó, y sintió un nudo en el estómago al reconocer la caligrafía firme y elegante de su abuelo. Con una mezcla de temor y curiosidad, abrió el sobre y comenzó a leer. «Querido Ignacio, si estás leyendo esto, significa que has cumplido con la última condición que te pedí. Sé que probablemente te has sentido obligado y molesto, y lamento haber tenido que recurrir a algo tan radical. Pero espero que comprendas que, para mí, este era el único camino. Toda mi vida me dediqué a construir un imperio, y al mismo tiempo a ver cómo las personas se alejaban de mí. Lo último que quería era que tú pasaras por lo mismo. Quería que entendieras que la vida no se construye solo con éxitos ni con logros, sino con conexiones, con personas que nos importen. Sé que siempre he sido duro contigo y nunca fui el abuelo que merecías, pero en el fondo siempre te quise como un hijo. Si has cumplido con este matrimonio, espero que no haya sido solo por el dinero. Espero que hayas encontrado a alguien con quien caminar esta vida, porque de lo contrario, toda esta fortuna no significará nada. Con cariño, Alfonso García».
Ignacio terminó de leer la carta con los ojos fijos en el papel, procesando cada palabra. Las emociones lo invadían, y sintió una mezcla de dolor, arrepentimiento y una inesperada gratitud. Por primera vez, comprendía que su abuelo solo había intentado protegerlo de la misma soledad que él había enfrentado. Había creado aquella cláusula no para atormentarlo, sino para darle una oportunidad de conectar, de encontrar algo más allá del poder y la riqueza. Sin decir una palabra, guardó la carta y se despidió de Alejandro. Al llegar a casa encontró a Sofía en la sala, leyendo un guión con el ceño ligeramente fruncido, concentrada. Al verlo entrar, dejó el guión a un lado y lo miró con una sonrisa. ¿Todo bien?, preguntó, levantándose para acercarse a él. Ignacio la miró por un instante, sin responder, y luego la abrazó con fuerza. No necesitaba explicarle nada. El simple hecho de tenerla allí, de sentir su calidez, le daba una paz que nunca antes había experimentado. «Todo está perfecto», respondió finalmente, susurrando en su oído. Sofía se separó de él y lo miró con curiosidad, pero también con la comprensión que solo alguien cercano podía ofrecer. Ignacio le sonrió y le tomó las manos. «Sofía, quiero que esto sea solo el comienzo», dijo, mirándola con una mezcla de seguridad y esperanza. «He pasado años buscando algo que ni siquiera sabía que necesitaba, y ahora sé que quiero compartir esta vida contigo, sin contratos, sin condiciones. Solo tú y yo». Sofía sintió un nudo en la garganta y asintió, con los ojos brillantes. Habían comenzado como dos desconocidos unidos por un acuerdo extraño, pero ahora la conexión que compartían era auténtica y libre de las ataduras del pasado. Ignacio comprendía que finalmente había roto con las expectativas de su abuelo, no al cumplir con sus exigencias, sino al encontrar el verdadero sentido de lo que él deseaba para su vida. Amor, autenticidad y una nueva oportunidad para construir algo propio. «Entonces», preguntó Sofía bromeando ligeramente, mientras entrelazaba sus dedos con los de él, «¿cuál es el siguiente paso?». Ignacio sonrió, sintiéndose en paz por primera vez. «El siguiente paso, querida Sofía, es vivir». Ignacio y Sofía empezaron a construir una vida juntos sin contratos, sin expectativas externas, solo impulsados por la decisión sincera de estar uno al lado del otro. Con el tiempo, la vida que Ignacio había considerado inamovible y rígida comenzó a llenarse de color y propósito, inspirado por la pasión y la autenticidad que Sofía irradiaba en todo lo que hacía. Meses después, mientras ambos caminaban por el barrio artístico de la ciudad, Sofía observaba las tiendas y galerías con la mirada atenta de siempre. Desde su decisión de estar juntos, Ignacio había comprendido cuánto amaba Sofía el arte y cuánto disfrutaba de la libertad creativa. Con ese pensamiento en mente, se detuvo frente a una pequeña galería de teatro independiente. «¿Te gustaría tener un lugar como este algún día?», preguntó Ignacio, fingiendo desinterés mientras miraba la fachada. Sofía se volvió hacia él sorprendida por la pregunta. «¿Un teatro?», preguntó con una mezcla de sorpresa y emoción. «Claro que sí. Es uno de mis sueños, aunque suena algo lejano». Ignacio la miró y asintió, sonriendo como si fuera una simple idea pasajera. Sin embargo, en su mente, comenzaba a delinear un plan. Deseaba darle a Sofía algo más que solo una vida juntos. Quería ser parte de sus sueños, brindarle un apoyo real para que alcanzara aquello que tanto anhelaba. Aquella misma noche, mientras ella dormía, Ignacio comenzó a investigar y a planificar en secreto. Pasaron semanas y en ese tiempo Sofía notó que Ignacio se volvía más reservado, misterioso incluso. Él le aseguraba que estaba ocupado en algunos proyectos empresariales, y aunque ella respetaba su espacio, no podía evitar preguntarse qué tramaba. Un mes después, en una tarde soleada de sábado, Ignacio la invitó a salir. Llevaba una sonrisa de satisfacción y una calma que intrigaban a Sofía. «¿A dónde vamos?», preguntó, entre divertida y curiosa. «Es una sorpresa», respondió él, guiándola hasta una pequeña calle, rodeada de murales y llenos de color.
Se detuvieron frente a una antigua construcción renovada. Sobre la puerta colgaba un cartel con letras doradas: Teatro Horizonte. Sofía lo miró con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que veía. «Ignacio, esto es tuyo», respondió él sin ocultar el orgullo y la emoción en su voz. «Quiero que tengas un lugar para crear, un lugar donde puedas hacer lo que amas». Sofía lo miró, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Se acercó a él y lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo el sueño que parecía tan lejano se hacía realidad en ese instante. Ignacio la observaba, sin decir una palabra, comprendiendo que finalmente había encontrado una manera de devolverle toda la alegría y la luz que ella le había traído a su vida. Juntos entraron al teatro, donde las luces cálidas iluminaban el espacio recién restaurado. Sofía recorrió cada rincón, imaginando todas las posibilidades que aquel lugar ofrecía, todas las historias que podría contar y todas las emociones que podría provocar en quienes se sentaran allí para ver sus obras. «Ignacio, no sé cómo agradecerte», susurró ella alzando la vista para mirarlo. Ignacio le acarició el rostro y le dedicó una sonrisa cálida. «No tienes que agradecerme nada. Esto es solo el comienzo de todo lo que quiero hacer contigo. Gracias a ti, he comprendido que la vida es mucho más que contratos, empresas o herencias. Contigo, he descubierto que los sueños también pueden ser compartidos». Sofía sonrió, y en ese momento sintió que todo el esfuerzo, cada obstáculo y cada duda que había tenido en su vida la habían llevado exactamente a donde tenía que estar. Ella e Ignacio no solo compartían una historia, compartían una visión, un futuro lleno de posibilidades. Los días se llenaron de ensayos, presentaciones y proyectos que construían juntos. Ignacio comenzó a involucrarse en el teatro, ayudando a Sofía a gestionar el lugar y conociendo el ambiente artístico, algo completamente nuevo para él. Sofía, por su parte, le mostró a Ignacio cómo disfrutar de la vida sin calcular cada paso, a vivir el presente con intensidad. Con el paso del tiempo su relación se transformó en algo sólido y auténtico. Aquella fachada de frialdad y control que Ignacio había construido durante años se desmoronaba cada vez que estaba junto a Sofía. Ambos comprendían que no importaba cómo había empezado su historia. Lo importante era cómo habían elegido construirla, con sinceridad y sin miedo a ser vulnerables. Un año después, en la noche de estreno de la primera obra que Sofía había dirigido en su propio teatro, Ignacio la observaba desde la primera fila. La obra hablaba sobre el amor, el miedo y el valor de aceptar a los demás tal como son, y en cada línea que los actores recitaban, Ignacio sentía que, en cierta forma, era la historia de ambos. Al finalizar la función, Sofía se unió a los actores para recibir el aplauso del público. Ignacio se levantó, y sus miradas se cruzaron entre la multitud. En aquel instante, ambos comprendieron cuánto habían cambiado, cuánto habían crecido juntos. Cuando el teatro quedó en silencio y el público se dispersó, Ignacio se acercó al escenario y le tendió la mano a Sofía, quien aún estaba emocionada por el éxito de la obra. «Ha sido perfecto», murmuró él, mirándola con orgullo. Sofía le sonrió, sintiendo que cada paso de su vida la había conducido hasta ese momento. Ambos salieron juntos del teatro, caminando bajo las estrellas sin decir nada, pero conscientes de que, finalmente, habían encontrado en el otro el hogar que tanto habían buscado. Para Ignacio, aquel nuevo comienzo junto a Sofía era más que un sueño hecho realidad. Era una promesa de que, juntos, seguirían descubriendo lo que significaba vivir plenamente, construyendo cada día el futuro que ambos merecían.